Muy buenas noches. Espero que les esté yendo bien a todos. Yo soy Juan Diego Vera. Este es el programa Hablemos. Y en este momento estamos con Oscar Castro, un amigo mío y un profesional en los temas deportivos. Oscar, preséntate. ¿Qué tal, Juan Diego? De verdad un gusto estar contigo. Ya me da gusto, primero que nada, quería decirte lo que me da gusto que estés emprendiendo este proyecto. Estoy para apoyarte y bueno, ¿quién soy yo? Ya lo has dicho, mi nombre es Oscar Castro, soy periodista egresado de la Universidad de San Martín, tengo algunos años de experiencia en algunos canales de señal abierta, trabajé en TV Perú hasta el 2020 y por ahora me dedico básicamente a proyectos personales y aquí estoy para apoyar. Perfecto, perfecto. Muchas gracias por los buenos deseos. Bueno, sabes las actuales circunstancias en las que estamos. La pandemia nos ha golpeado, nos ha tirado al piso y nos ha pateado un montón. Quisiera saber a ti cómo te ha afectado la pandemia, tú cómo te sientes, cómo ha afectado tus proyectos. Eh, no tanto, o sea, hablándote de mi punto de vista y lo que realmente me ha pasado. Gracias a Dios creo que eh, no tengo ningún familiar que esté afectado, que haya sido afectado y eso es creo lo que más se valora hoy en día. En los proyectos personales, básicamente, que es algo normal el hecho de no poder juntarse, no poder tener reuniones de trabajo y que todo sea virtual. Me parece que tener contacto físico, poder hablar y poder ver, no sé, los gestos, la forma de expresión de la gente con la que te rodeas, con la que socializas, creo que me parece que es un punto a favor en un tema de reuniones. Pero ya prácticamente adaptado a este nuevo ritmo, a esta nueva forma de vida, que ahora todo es vía Zoom, vía Skype y en general, como te digo, ya me acostumbré, pero siempre hay ciertos detalles y se extrañan ciertos momentos que obviamente sí se podían vivir dentro de la pandemia, pero solamente queda adaptarnos y por ahora creo que lo estoy haciendo bien, como digo, gracias a Dios, mi familia está bien, no estoy saliendo para nada y en eso sí vamos para adelante, que esto en cualquier momento va a acabar de todas maneras. Claro que sí, tiene que acabar en algún momento. Bueno, somos seres sociales, nos cuesta estar separados unos con otros, pero es necesario, así que hay que resistir, hay que seguir y bueno, para adelante nomás, que el mundo todavía va a seguir después de esto. Nos vamos a adaptar, Uh -huh. vamos a superar esto y vamos a seguir adelante. Sí, de hecho, Bueno, de hecho ahorita lo más importante es la salud. O sea, puedes tener dinero, mucho o poco, pero creo que lo más importante, y al fin y al cabo, no sé si exagero, pero yo lo veo esto como una batalla, como una guerra. Prácticamente la estamos perdiendo, lastimosamente hay mucha gente que se ha ido, hay mucha gente que está muy mal y lo único que queda por ahora es aguantar. ¿Y cómo es la mejor manera de aguantar? Quedándose en casa, estar cuidándose, si sales por ahí al mercado o hacer alguna compra, desinfectándote, tratar de lavarte lo más que puedas para no tener el riesgo de contagiar a alguien que quiere. Creo que la mayoría de personas vive con personas que quieren y lo último que obviamente quisiera que les pase es que sean contagiados ya porque sabemos todas las consecuencias y vemos en demasía en la televisión los casos y las formas de cómo te ataca este virus. sí, de hecho, bueno, si bien lo más importante es la salud, hay un tema que ha afectado a todos, que es la economía, porque, bueno, como sabes, es un país que vive del día a día en diferentes sectores. Hay un montón de independientes que, bueno, no han contado con un sueldo fijo durante esta cuarentena. Es más, hay gente que todo el año pasado prácticamente no ha trabajado. Y cuando a fines de año se empezó a reactivar todo, sucede la segunda ola, volvemos a cuarentena y ahorita estamos otra vez recordando, renaciendo en el año pasado. Es como si fuera un 2020 parte 2 y que el 2021 no hubiera llegado. Entonces, de todos los sectores que han sido afectados, ¿no? Destacan, por ejemplo, cultura, educación y deporte, que es precisamente el tema por el que estamos acá. El sector deporte ha sido uno de los más golpeados y bueno, tampoco es que haya sido de los sectores con más apoyo anteriormente, pero es una buena parte de la población, no solamente
hablamos del deporte a nivel profesional, ¿no? Que son las federaciones, alta competencia, sino que hay muchos clubes, ya sea de barrio, ligas distritales, clubes independientes, ¿no? Pequeños clubes, ¿no? De fútbol, de vóley, con niños que simplemente han dejado de trabajar, puestos de trabajo se han ido al cacho y muchos jugadores, simplemente jugadores, jugadoras, no han podido ejercer, ¿no? Tú sabes que para un deportista perder un año de su carrera es, wow, es horrible. Quiero Sí, saber tu percepción. Sí, y más que nada, claro, claro, y más que nada cuando te dedicas profesionalmente a algo, cuando te has dedicado, digamos, toda tu vida a practicar algún deporte y vives de eso, porque, valgan verdades, la mayoría de deportistas, digamos, no tienen una carrera extra. Entonces, si tú vives profesionalmente de algo y que ese algo pare, obviamente también dejas de percibir dinero. Y tú que tienes, por ejemplo, una vida un poco más sana a comparación de la gente común y corriente, por decirlo así, te estresas. O sea, para el deportista profesional, el deporte, la actividad física es su día a día, es su manera de vivir. O sea, viven para eso, se cuidan para eso, y no me imagino, de hecho, todo lo que han sufrido en estos momentos y el año pasado, marzo, abril, mayo, cuando era pura incertidumbre sobre la reactivación, no solamente de fútbol, sino también de muchísimos deportes. bueno, sí. Justamente la reactivación estaba comenzando, ¿no? Parte de esta fase 4 en octubre, ¿no? Comenzaron primero a abrir los parques, las playas para un deporte individual, ¿no? Tampoco no tanto en grupo, pero posteriormente se estaban empezando a implementar protocolos de seguridad en las federaciones, ¿no? Los clubes deportivos, todo, y parecía que, bueno, la gente estaba muy ilusionada con el deporte, ¿no? Tanto los profesionales como los fanáticos, ¿no? Tú sabes que el Perú, bueno, es un país que consume bastante deporte, ¿no? Hablamos de fútbol, hablamos de vóley. Hace poco nomás tuvimos los Panamericanos, en que la gente estaba muy entusiasta porque es un modo de desestresarse, ¿no? No solo jugarlo, sino también ver. La gente se reúne en familia, con amigos, y bueno, eso ayuda bastante a la salud mental, pero eh, desgraciadamente la segunda ola golpeó con fuerza, ¿no? Parte por culpa de nosotros mismos, ¿no? Que nos descuidamos. Mes de noviembre, mes de diciembre, nos descuidamos totalmente y volvimos a recaer. Bueno, quisiera hablar un poco de el tema deportivo, ¿no? El deporte, tú sabes que es un sector muy importante, aunque no siempre fue tomado así en cuenta, ¿no? Hay dos, se puede decir que hay dos tipos de deporte, ¿no? Dos visiones, ¿no? Algunos ven el deporte como solo recreativo, ¿no? Como diversión, ¿no? Un sano esparcimiento, y hay otros que ven el deporte desde un enfoque educativo, ¿no? Porque ayuda a ejercer valores, disciplina, compromiso, responsabilidad. Tú sabes que un deportista tiene que tener un perfil bastante responsable para poder ejercer, los entrenadores, o sea, se crea todo un enfoque de desarrollo a través del deporte. La actual constitución, ¿no? Que es la del 93, coloca el deporte, bueno, en su artículo 14, ¿no? De la educación, promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanidades, ciencia, técnica, las artes, educación física y el deporte. O sea, coloca el deporte junto a la educación, ¿no? Justamente la educación engloba todo esto y dentro está el deporte. O sea, se ve que tiene un enfoque importante en la educación y el desarrollo de los niños y jóvenes. Contrario a esto, la Constitución del 79 lo tenía en el artículo 38. El Estado promueve la educación física y el deporte, especialmente el que no tiene fines de lucro. Le asigna recursos para difundir su práctica. Entonces, también lo ponía en un enfoque importante, pero individual. Y sobre todo lo promovía y colocaba recursos para su desarrollo, o sea, le daba un enfoque bien especial al deporte, cosa que la actual no hace, pero que por otro lado lo coloca a nivel de educación, que es bastante importante también. ¿Cómo es tu percepción de cómo es tratado el deporte aquí en el Perú? Bueno, aquí en el deporte en el país, mejor dicho, eh, lo que yo he podido percibir, que es algo de lo cual mucha gente se queja, mucha gente emite su opinión,
es a criterio personal, que el fútbol de alguna manera tiene mucha mayor importancia respecto a los otros deportes. Creo que, y he escuchado a mucha gente quejarse de por qué el fútbol sí y otros deportes no, y obviamente el deporte tiene, el fútbol, perdón, tiene mucha mayor visibilidad que otros deportes, hay mucho más dinero, hay mucha mayor inversión, sobre todo en deportes como el fútbol a comparación de otros. Hay muchos deportes donde quizás hay talentos, hay buenos deportistas practicándolo, sin embargo, no se promueven tanto y eso ya me parece que es un poco más culpa un poco del Estado, un poco del Instituto Peruano del Deporte que no lo promueve, que no lo da a conocer mucho a la gente que potencialmente podría practicarlo. Y en general, esta pandemia nos ha demostrado un poco, porque ya con todo esto, no solamente el fútbol se ha apartado de todos los deportes, sino que ya todos los deportes han sido englobados en uno solo, y ahora es que estamos sufriendo, digamos, a los que nos gusta el deporte, a los que vivimos del deporte, vemos constantemente, sí, realmente estamos algo mortificados por lo que se vivió semanas atrás. Ahorita con la nueva cuarentena, los deportes se han paralizado y hasta la semana pasada había restricciones para que estos deportes, o como mínimo los entrenamientos, se vuelvan a realizar de manera presencial. Entonces, eh, como te decía antes de la entrevista, la semana pasada fue crucial porque mucha gente en redes sociales se pronunció de cómo es posible que algunos canales que emiten realities deportivos sí tengan permiso para trabajar, y y algún deportista profesional que vive de esto, no solamente del fútbol, sino también en el tenis, en el vóley, en el golf, en el bádminton, en distintos deportes, no tengan permiso para entrenar como mínimo. Entonces, aquí en este contexto, en esta forma de verlo, en esta situación, me parece que estamos viendo qué tanta importancia le toma el Estado al deporte peruano. Y me parece que por lo expuesto antes no es mucho y no es el que realmente debería ser tomado en cuenta de esa manera. Bueno, lo que dices es muy cierto, ¿no? Todos hemos visto cómo esos realities, entre comillas, deportivos, han empezado a operar de manera abierta, con, bueno, sus protocolos, pero dichos protocolos también se podrían llevar a cabo en el tema deportivo, ¿no? En los clubes, en las federaciones, porque simplemente es acondicionar un espacio con un buen protocolo de bioseguridad, asegurarse que los implicados estén libres de virus, de contagio Uh -huh. y que hagan sus actividades, ¿no? Pero ¿por qué le han dado más importancia a esos programas y no al deporte? Bueno, tú sabes que el sector privado tiene bastante influencia, bastante poder, los canales de televisión, bueno, lo hemos visto con Reactiva Perú. Prácticamente muchos de esos fondos fueron a parar a entidades privadas súper poderosas. Muchas ni siquiera dejaron de trabajar durante la pandemia, pero igual recibieron ayuda extra. Entonces es bastante indignante eso, la verdad. Y bueno, justamente tú has mencionado la palabra promover, ¿no? Justamente hay una ley de promoción del deporte, ¿no? El Estado promueve bastante el deporte, pero es muy diferente promover el deporte que hacerse cargo del deporte, que ser responsable por el deporte. Tú sabes, el Estado coloca una pequeña parte a sus federaciones, ¿no? El IPD, la Federación Peruana de Fútbol, la Federación Peruana de Vóley, un pequeño porcentaje, ¿no? De los gastos que se necesitan para la promoción del deporte. Y el resto, ¿quién lo pone? El sector privado, ¿no? Los auspicios, todo, bueno, canales de televisión, marcas de ropa, de comidas, etcétera. Entonces, se puede decir que el poder que ese sector tiene sobre el sector deporte es mucho más fuerte que el del propio Estado, porque el Estado solo lo promueve, pero no se hace responsable por el deporte. Y eso es algo que se está viviendo Queda, ahorita. claro, queda en el papel nomás, o sea, de hecho está, es bueno que yo como congresista o yo como parte del sistema que gobierna puedo poner en un papel ya como ley promover el deporte, pero qué haces para promoverlo?
si no tienes a gente a la cual tú le puedas pagar y pueda con entusiasmo poder ejercer la función por la cual tú le pagas y pueda llevar, no sé, a los distintos barrios, a sectores populares el deporte. ¿De qué te sirve que esté en un papel si, por ejemplo, alguien, con todo respeto, de Coma, de Caraballo, de Villa El Salvador, no conoce el golf, no conoce el bádminton? O sea, simplemente hay deportes que lastimosamente por la coyuntura del país y por la forma como se maneja, hay deportes que son exclusivos para cierto tipo de gente que pueda tener un poder adquisitivo algo fuerte y pueda participarlo. No, 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 hay deportes que no son masivos. Los únicos deportes masivos acá en el Perú y a juicio propio, como te digo, son el fútbol y el vóley, que de repente lo conocen en todo el rincón del país. Pero hay deportes donde tranquilamente podrían haber buenos elementos si se promoviera como se debe y que tranquilamente podrían ser potencia más adelante. No, no digo porque, no digo ahora porque en sí el deporte y sobre todo cuando vas sembrando algo, eh, tienes que cosechar o sea, los logros, mejor dicho, no se van a ver mañana, no se van a ver en los próximos Juegos Olímpicos, sino que es algo a largo plazo. Pero ni eso se promueve, ni eso se va llevando de la mejor manera. Simplemente el Perú es fútbol, vóley y por ahí un poco de tenis. Pero hay gente, yo estoy seguro que a un niño de un sector popular, de un barrio de cono, por poner un término, puede que, no sé, le enseñe, vea a alguien jugar badminton, ve a alguien jugar golf y no sé, y le gusta y se anima a practicarlo. Es cuestión de descentralizar el deporte y es cuestión de a la gente que no tiene posibilidad de repente de practicarlo, que, que los lleves a su lugar y que ellos vean de qué manera se practica y de repente les gusta, de repente se animan, de repente ponen algo extra de su esfuerzo, digo, para poder practicarlo y por qué no más adelante puedan ser campeones, puedan competir a alto nivel. Claro, exacto. El deporte debería dejar de ser tan elitista, bueno, gran cantidad del deporte y ser más masivo, esparcirse. O sea, como tú mismo lo has dicho, en cada rincón del Perú puede haber buenos elementos que se están perdiendo porque el deporte no llega a ellos. Ujú. Un jugador, un deportista tiene que, desde pequeño se le tiene que ir adaptando, se tiene que ir acostumbrando, se le va entrenando, porque es como una planta, ¿no? Se tiene que ir regando para que pueda florecer en el futuro y ser un deportista de alto nivel que pueda representar al Perú. Como mira, las últimas Juegos Panamericanos tuvimos muchos buenos ejemplos de deportistas de deportes que quizás no muchos conocen, pero vemos que el Perú sí puede resaltar, no solo en fútbol y Claro, en vóley. claro, que de hecho justamente estos deportes no lograron medalla. Y o sea, fue un cachetazo bonito, sí, por ponerle un término, porque los Juegos Panamericanos le demostraron al Perú que hay deportes y a la gente de a pie que hay deportes que no conoce y a la vez estos deportes que de repente no se conocen fueron los que nos dieron medalla. Perú sacó medalla o sea, por poner un deporte rápido y que asumo que no es tan elitista como lo llamaste, el ciclismo. Perú sacó algunas medallas tanto en paraciclismo como en el ciclismo normal, en ciclismo de ruta. Sacó algunas medallas y es un deporte que tranquilamente lo podrían practicar una cantidad masiva de gente. No, 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 no tanto como el windsurf, como vela, como remo, que eso sí me parece deportes donde sí tienes que invertir un poco más, pero hay deportes también como la misma marcha, con el mismo atletismo, la maratón, donde ganó Cristian Pacheco, donde ganó Gladys Tejeda, y eso fue una buena demostración al Perú de que si las cosas se hacen bien, de que si los deportes se promueven de una buena manera, se pueden sacar resultados a largo plazo. Tienes mucha razón con eso. A largo plazo, con una buena promoción, un buen desarrollo, que el gobierno se responsabilice por el deporte, se va a lograr muchas cosas. Además que, como mencioné, el deporte también genera valores, responsabilidad,
disciplina en los niños y jóvenes. Ahora regresando al tema de la pandemia, han habido pérdidas muy grandes en el sector deporte. ¿Tú me podrías hablar un poco sobre cuánto se ha perdido en este tiempo que el deporte ha estado desactivado? Bueno, ponerte una cantidad sería magnificar las cosas, pero por hacer una radiografía de todo el englobe de deportes, por ahí estaba leyendo que en los Juegos Olímpicos que se cancelaron, porque en sí estaban hechos para que se puedan realizar, se puedan desarrollar en 2020, se perdieron solamente en la cuestión de postergar de 2020 a 2021, se perdieron más de 2.500 millones de dólares. Eso los Juegos Olímpicos que obviamente engloban a todos los deportes. Y ya cada deporte en sí, en su federación o en su deporte como tal, ahí sí obviamente se han perdido millones. Solamente para que te des una idea, la casa televisora, la que transmite los partidos acá en el Perú, le ofrece un poco más, menos de 1 millón de soles a cada equipo, son 20 equipos, bueno, el año pasado eran 20 equipos, ahora van a ser 18 en este 2021, les ofrece 1 millón de soles, un poco más, un poco menos con variables, a cada equipo por transmitir sus partidos. Entonces ya ahí te das cuenta más o menos la magnitud de la cantidad de dinero que se pierde, aparte que obviamente solamente cuando tú vas al estadio para hacer algo general, para no entrar tanto en términos comerciales, cuando tú vas al estadio tú ves las cantidades de marcas que están atrás en los que hacen flyers y que están atrás de los arcos y en todo y a lo largo de toda la cancha. Esas marcas solamente por estar ahí no te van a pagar, no te van a pagar 1.000 soles, 2.000 soles, te pagan más de 200.000 soles, hablando del Perú, te paga como mínimo 200.000 soles te paga cada marca, como mínimo. Ya si tú quieres estar detrás de cada arco, ya tú te imaginarás, lo multiplicarás por dos y ahí te das cuenta qué tanta injerencia tienen la marca, la empresa privada en el deporte y en este caso en el fútbol. Y eso explica el por qué, y ya un poco generalizando no tanto en el fútbol, eso explica el por qué de la presión de que muchos deportes vuelvan con inmediatez, sobre todo el año pasado. Porque, si bien es cierto, hay deportistas que se dedican a esto, que necesitan esto, creo que en algún momento la pandemia y todo esto del COVID se puso muy cuesta arriba, que, que realmente, si no se reactivaba el deporte, no se moría nadie. O sea, como llegó ese choque tan fuerte de que, oye, ¿qué está pasando con el COVID? Que realmente es algo mortal. Creo que en ese momento, cuando la gente realmente entró en pavor, se asustó en todo el mundo, creo que si se hubiera parado el deporte por un tiempo más, no pasaba nada. Yo respeto mucho a los deportistas y como te decía, siempre voy a estar a favor del deportista porque obviamente se dedica a eso de manera profesional y se gana un sueldo practicando eso, pero muchos deportes me parece que volvieron demasiado rápido y se vieron reflejados, ya en el contexto peruano, se vieron reflejados en los numerosos contagios. Y esto es más que nada porque las empresas privadas, las que obviamente aportan para que la imagen salga en la camiseta, para que salga en la televisión, para que salga en los mismos banners del estadio, obviamente ejercían presión porque la mayoría de marcas te paga previamente al mes o cuando comienza la temporada. Es decir, por poner una marca, no sé, Gaseosas Chayito, te paga 300.000 soles en enero y su marca, la presencia de su marca tiene que estar a lo largo de todo el año. Entonces, obviamente, como en enero, en febrero la gente no era tan consciente, las autoridades no eran conscientes de todo lo que se venía, ellos ya habían pagado. Y obviamente 300.000 soles, que no es una cantidad para nada despreciable, simplemente no lo ibas a regalar, tenías que meter presión para que el fútbol al menos se reanude sin gente en los estadios, pero que tu marca pueda tener presencia en las redes. Entonces, eso es lo que pasó en todo el deporte. En todo el deporte en general, se apresuraron
muchos retornos de deportes y finalmente en la primera parte sí se vio muy afectado. Recuerdo que cuando vuelve el fútbol peruano en, entre julio y agosto, porque ahí fue demasiado raro porque el fútbol peruano estaba previsto para que vuelva en agosto. Y por ahí tuvieron algunos problemas, que algunos hinchas salieron a las calles sin respetar las medidas de bioseguridad, se volvió a suspender unas 3 semanas más el deporte peruano, el fútbol peruano, y después de eso incluso, ya te estoy hablando de agosto, eh, a pesar de eso, a pesar de que tomaron un descanso, los deportistas cada día en el diario o en las noticias era tal equipo tiene 5 contagiados, el otro equipo salió con 7 contagiados, 8 contagiados, 9 contagiados. Y eso para mí es más que nada por un tema de presión de la empresa privada, porque no sé, o sea, ni siquiera estaba controlada la pandemia acá, estaba de repente en su peor pico, en su peor momento, y simplemente por un tema de auspicio, por un tema de economía y de que quiero que salga mi marca, se apuraron muchos procesos, pero por suerte no hubieron pérdidas, y bueno, ya el fútbol se siguió desarrollando, ya paulatinamente se fue controlando muchas cosas, y por suerte terminó de la mejor manera sin nada que lamentar. Bueno, ahí se ve bastante la presión del sector privado que tiene una gran fuerza en el deporte, sobre todo en estos deportes como el fútbol, el vóley, que generan bastante ganancias, ¿no? A través de sus promociones en sus diferentes juegos transmitidos por televisión. Bueno, también hay que hablar de la otra cara del deporte, los formadores. Algo que se ve es que muchos clubes grandes, muchas federaciones, simplemente piensan que los jugadores, las jugadoras, salen de la nada y llegan ahí y se olvidan de los formadores. Los formadores son los pequeños clubes de barrio, las ligas distritales, que son las que realmente se han visto afectadas porque, siendo sinceros, la mayoría de ellas trabajan prácticamente del día a día. Las ganancias son solo para poder sobrellevar y más que nada se motivan por este amor al deporte, a los jugadores, a las jugadoras, formarlos para que al final se los lleven los clubes, las ligas y ellos simplemente quedan en nada. No hay un pago para, bueno, por derecho de jugador, por así decirlo, no es algo que tengo entendido que ha habido antes, pero que se terminó eliminando, algo que debería volver. Pero ellos han sido realmente los afectados por esta pandemia, ya que no han trabajado prácticamente un año y no han tenido ningún tipo de ayuda, no ha habido un bono especial para el sector deporte, así como para otros sectores tampoco. Entonces, ahí se ve realmente cuán afectado ha estado el deporte, ¿no? Imagínate si una marca bien millonaria pierde dinero que, bueno, no es despreciable, pero para ser una marca millonaria, pues se va a recuperar. No lo va a sentir tanto, ajá. Exacto, ¿no? Pero un pequeño club, una pequeña liga, que lo que Claro, gana, que que alcance. vive de eso, Exacto, que vive totalmente de eso, sí, sí, un de hecho año. todo es una estructura, todo es una estructura y tienes razón en eso, o sea, mucha gente ve la punta del iceberg, que es el jugador, que son a lo mucho los entrenadores, pero obviamente hay mucha gente abajo de ellos, digamos, que obviamente también viven de eso, captan, forman, ayudan, y esas personas obviamente no son tampoco vistas, porque obviamente también mucha gente ve, no, el deportista pobrecito, no percibe, pero hay mucha gente más abajo que obviamente, a diferencia del deportista, porque eso sí, creo que no es un secreto a voces, el deportista como tal gana mucho más que obviamente que un formador, porque bueno, porque tú eres el talento, digamos, y obviamente no vas a comparar el sueldo de un futbolista con el sueldo de un entrenador de la sub-12, por ejemplo. Entonces, esa gente que realmente, al igual que el futbolista en sí, se ha paralizado y solamente vive de eso, o sea, le afecta mucho más, porque como te digo, el sueldo de un futbolista a comparación del otro, por ahí se puede sostener un futbolista, pero un formador que, digamos, por poner una cifra, gana 1.200, 1.300, que no es una cifra para mí bien remunerada,
por la labor que hacen, por todo lo que le aportan al fútbol peruano y al deporte peruano en general, no es mucho, no te alcanza para vivir mucho. Y menos, y menos si paras, estás realmente perdido. ¿A qué te puede dedicar? ¿Cómo te puedes reinventar de alguna manera? Y se aplaude mucho a la gente que de alguna manera trata de sobresalir, trata de reinventarse, emprende muchas cosas, pero me parece que sobre todo esta gente, estos entrenadores, ojeadores, captadores, scouting, son una parte de la que muy poca gente habla. Y en base a lo poco remunerado, a juicio personal, creo que habría que tomar más en cuenta a estas personas que le ayudan mucho al deporte peruano. Claro, tienes razón. Hay toda una fila de personas afectadas, no solo el jugador, que realmente no se ve, no se aprecia, porque, seamos sinceros, los canales, cada vez que por ejemplo, hay un partido importante, solo se menciona a los jugadores, quizás al DT, bueno, al club, pero no se ve mucho la historia detrás de ese jugador, cómo ese jugador llegó hasta donde está ahora, porque no es que nació y de la nada terminó en ese club, no tiene una historia de formación muy larga de la que nadie habla. Ahora, no sé si me puedes hablar un poco, si tuvieras algún ejemplo de cómo se ha llevado el tema de deporte en pandemia en otros países, en el extranjero, si son ejemplos muy similares a lo que ha pasado en Perú o cómo lo han llevado ahí. Bueno, sobre todo en Estados Unidos, que digamos es la madre de todos los deportes que se practican, gran cantidad de ellos. Eh, en el básquet, en la NBA, son 22 equipos y se creó esta nueva idea de lo que ellos llamaron burbuja sanitaria. ¿Qué es una burbuja sanitaria? Es que te vas a un lugar, digamos, súper alejado, en este caso el complejo de Disney, y tienes una cierta cantidad de hoteles, en este caso fueron 3, y obviamente hoteles muy grandes que puedan albergar gran cantidad de personas, y a todos los 22, a todos los jugadores de los 22 equipos los ponías ahí en los hoteles. Eso te aseguraba que de alguna manera, y obviamente tenían restricciones muy fuertes para no poder salir, para no poder recibir visitas, entonces obviamente en base a eso, de alguna manera te aseguraba que muchos contagiados no iba a haber. Obviamente si había uno, por la cercanía y porque obviamente conviven con sus compañeros, iba a saltar la bomba. Por suerte no ocurrió, pero eso es básicamente lo que se vivió en Estados Unidos respecto a la NBA. ¿Qué diferencia hay con Perú? Que acá en Perú y específicamente en el fútbol peruano, los clubes estaban concentrados, sí, pero cada club tenía su concentración. Cada club se iba a concentrar en algún hotel y ese era como que su base. Allá no, allá los 22 equipos los metieron prácticamente en un solo lugar y ahí es donde convivían y ahí es donde de alguna manera era más fácil controlarlos. O sea, la propia organización de la NBA era más fácil controlarlos porque tenías a los 22 equipos ahí y sabías que cualquier cosa puede ser negligencia del propio jugador. Acá no tanto, se pudo controlar, como te digo, en la parte final, pero eso era básicamente. En el fútbol americano también, cuya cuna es prácticamente Estados Unidos, también al principio hubieron demasiado contagiados al punto de que para mí fue el deporte que mayor restricción tomó en torno a los demás. Este, Hicieron reglas incluso de que cada jugador podía estar solamente en un vestuario 15 minutos. Tenían que entrenar con mascarillas. En algunas sesiones tenían que entrenar con mascarillas y ahí de alguna manera se pudo ir controlando de una mejor manera qué es lo que ha pasado en realidad en todo el deporte, porque al principio obviamente con el pico de contagio de COVID obviamente era mucho más propenso que el deportista en general se contagie, y ya cuando fue bajando, digamos, octubre, noviembre, diciembre, ya se pudo controlar de una mejor manera, pero si quisieras una conclusión, me parece que en Estados Unidos la manera de cómo cuidar al deportista es muchísimo más estricta que acá en Perú. No hubo muchos casos que lamentar, pero sí me parece que lo de la burbuja sanitaria le ha ayudado mucho a los deportistas en sí, sobre todo en Estados Unidos.
esa burbuja sanitaria, bueno, ha sonado bastante bien, es una idea que, bueno, quizás no se pudo haber implementado mucho en Perú, quizás por falta de infraestructura, como tú sabes, hay bastantes clubes, concentrarlos en lugares específicos tal vez es un poco difícil, los protocolos no son muy Aparte estrictos. que no hay infraestructura acá en el Perú. Lo único que se me ocurre rápidamente Sí, es la vía panamericana. ah, pero están, Pero la vía panamericana ha sido utilizada por gente por pacientes COVID. Entonces, exacto, obviamente, queda totalmente descartada. Y obviamente, como te descartado. digo, acá en el Perú, en el tema infraestructura no recuerdo o no se me viene a la mente algún lugar cuya infraestructura sea tan grande como para poder albergar a tantos deportistas de distintas ramas, de distintos deportes. A diferencia de Estados Unidos, que tienen, tú sabes, un montón de complejos Claro, deportivos, complejos recreacionales, que obviamente, con hoteles incluidos, que si haces una buena gestión, tranquilamente puedes poner a todos los deportistas ahí y al menos te aseguras de que si no salen y todos están bien, sabes que no se van a contagiar, como mínimo. bueno, en el Perú la prevención nunca ha sido un tema prioritario. Esperemos que después de esta pandemia se pueda prevenir porque no sabemos qué pueda pasar en el futuro. No sabemos Sí. que vuelva a pasar algo similar, algo peor, ¿no? El sistema de salud, mira, no estaba preparado que tuvo que usar la vía panamericana para colocar pacientes porque no tenía infraestructura propia para, bueno, camas UCI, hospitales, o sea, de verdad fue una situación bastante terrible, ¿no? Y si el sector Sí, salud está no caótico, está muy tenía, feo. el deporte peor todavía. Sí, no estábamos preparados. Incluso se agarró Mm, la infraestructura del sector deportivo para hacer, pero claro, bueno, todo sea por el bien de las exacto. personas infectadas. Sí, pero bueno, lo de la bruja sanitaria sí es una idea que quizás se pudo haber implementado, quizás encontrar la forma, pero claro, Ujú. para no cortar los entrenamientos, ¿no? Y en cuanto a los pequeños clubes, creo que un buen protocolo puede funcionar para reactivar sus sectores. Mira, volvemos al ejemplo de los reality shows. No creo que la gente de los reality shows duerman en el canal y estén ahí toda la semana para prevenir el contagio, ¿no? Sino que el protocolo está instalado y ellos van, cumplen con el protocolo, se regresan a sus casas, al día siguiente de nuevo a trabajar. ¿Por qué no hacen Claro, eso con los clubes, con las claro, ligas? claro, es más, o sea, se me ocurre ahorita lo de ejemplificar de alguna manera. Estados Unidos tiene su burbuja sanitaria que absolutamente nadie sale de ahí. Acá en el Perú se manejó para mí, un segundo nivel, de que cada club, como te decía anteriormente, cada club se hospedaba en algún hotel y nadie salía, no recibían visitas y bla, bla, bla. Sin embargo, la gente que trabaja en los reality show va al canal, regresa a su casa, va al canal, regresa a su casa, o sea, hay como que mucho más riesgo. Por ende, no hay para nada de lógica. En todo caso, ya si están molestando tanto con el tema de que no pueden volver ni siquiera a los entrenamientos por un tema de seguridad, por un tema de protocolos, que hagan lo mismo que hacen en el fútbol. Hablando, por ejemplo, de vóley, que la liga se va a reiniciar el 10 de marzo, por fin dieron el visto bueno, y hablando y ejemplificando en el vóley, que cada club si tiene los fondos para poder hacerlo de buena manera, en buen momento, y si no, que la federación un poco como que ayude, como que genere auspicios, o simplemente un canje, porque, o sea, no es que, no es que o sea, hoy todas las microempresas necesitan, dame algo y yo te doy algo. ¿Qué le cuesta qué le cuesta ya, si no tienes dinero, qué le cuesta digamos, al dueño del equipo, al que, al que pone, al que pone un poco el dinero? ¿Qué le cuesta ir donde un hotel y decir, oye, ofréceme, mira, quiero esto y ofréceme, no sé, un mes a todas mis chicas, hospedadas acá y obviamente en la camiseta o en algún lugar yo te hago una publicidad a tu hotel? Porque obviamente los hoteles, los hospedajes y todo también están, digamos, cerrados, no están percibiendo lo que normalmente perciben. Entonces, es un dame que te doy. Entonces, en ese sentido, creo que muchas veces se podría trabajar o se podría quedar de una mejor manera para que los dos de alguna manera sean beneficiados. Y esto es lo que se debería plantear en el vóley,
O sea, ya, si si el Estado no permite, de repente plantear la idea, oye, mira, vamos a, yo como dueño del club, yo como el que pone el dinero, voy a poner a todas mis chicas durante todo lo que dura el campeonato en un hotel. Yo sé que es pérdida, yo sé que no tanto pérdida, es una buena inversión, pero si la sabes manejar, si la sabes llevar, si haces el trueque, se puede generar, se puede costear algunos precios y se puede llevar de una mejor manera. Bueno, hay bastantes formas de gestionar estos proyectos, ¿no? Que sean sustentables, que sea de mutua ayuda. Hoy en día varios sectores están afectados, pero como te dije, no ha habido una cultura de prevención, ni tampoco el Estado de poder asesorar a sus diferentes sectores en este tipo de circunstancias. O sea, prácticamente, por así decirlo, al Estado, a todos, la pandemia los agarró con los pantalones abajo y hasta ahora no se lo pueden volver a subir, porque hasta ahora está todo así terrible. ¿Qué piensas de que en plena pandemia se hayan cerrado espacios públicos, ¿no? Ya sean algunos parques zonales, que sirven de esparcimiento, ¿no? Bueno, siempre se ha hablado de evitar espacios cerrados, pero los espacios abiertos también se han cerrado, o sea, es un foco de Infecciosos contagio muy o, altos. O sea, claro, no tanto, no, o no sea, no tanto, tanto. claro. Los de pases abiertos sí, no, para nada, porque hay gente que obviamente con toda esta cuarentena la está pasando realmente mal, y no porque no tenga dinero, sino por un tema de estrés, porque obviamente es normal, es parte, me parece, del organismo el hecho de estresarse, estando mucho tiempo en un solo lugar. Es normal, a la gente le gusta, a la gente le gusta salir y espero de una buena manera, pero esto de estar cerrando o de haber cerrado estos espacios abiertos, donde obviamente el riesgo de contagio es muy poco, me parece sí algo malo, me parece algo que se debería replantear, porque al fin y al cabo queda todo todo ya es conciencia de la gente. ¿No? O sea, hay gente que realmente, como en todos lados, hay gente buena, hay gente mala, hay gente que sí necesita salir y realmente camina, pasea a sus perros y no hace nada malo, está, no sé, ¿qué te digo? Media hora, 45 minutos, qué es lo que necesita el cuerpo a veces, y se pasa, se guarda, cumple las medidas de seguridad y todo bien. Pero hay gente sí que obviamente, digamos, porque hay que verlo de ambas maneras. Eh, ya está abierto el parque zonal, me voy a encontrar con mi enamorada. Voy a estar 3 horas ahí, 4 horas tirado en el parque, no sé. Entonces, si lo vemos de ese lado, ojo, no estoy a favor no estoy a favor de las medidas en gran parte, pero si lo vemos de ese lado, sí podría ser. Lo que pasa es que ya queda un poco en el tema de la cultura, de la idiosincrasia de cada quien. Y lastimosamente en el Perú no es el Perú y algunos distritos no son la mejor, no son la mejor radiografía de lo que es cultura, de lo que es respeto. Entonces, en base a eso sí es un acierto, pero si la gente sabe lo que hace, si la gente realmente toma conciencia, ah, ya tengo que estar una hora afuera, paseo a mi perro, me distraigo un rato y me paso a mi casa con las medidas adecuadas, creo que todo estaría bien. Pero ya es un tema, como te digo, de cultura sobre todo. Bueno, sí, bueno, lo que has dicho es bastante cierto. La cultura de la gente, hemos visto mucha irresponsabilidad en los últimos meses. Y bueno, no solo irresponsabilidad, sino también la necesidad de la gente de trabajar, de salir adelante, porque simplemente la ayuda no ha llegado a todos los hogares, a todos los sectores. Hay muchos sectores que siguen hasta ahora terribles personas y la gente necesita trabajar, o sea, la gente no necesita que le estén dando bonos cada cierto tiempo, sino que el Estado garantice las condiciones para que puedan trabajar. Y el sector deporte, bueno, creo que sí se podría haber hecho protocolos para que parques, para que losas estén abiertas, pero claro, con un buen protocolo que venga desde arriba, ¿no? Que las ligas, por ejemplo, las federaciones asesoren a las ligas, a los clubes,
y que se implementen y claro, que estén con todas las medidas, que las fiscalicen, todo, pero que dejen que trabajen para, bueno, porque se Claro, necesita trabajar realmente. al fin y al cabo, para eso se les paga, o sea, hoy en día que hay tantas oficinas, cada cierta oficina tiene su asesoría de tal. Entonces, creo que no es muy difícil, o creo que ya queda en el tema del propio funcionario el hecho de poder asesorar o como mínimo de poder pensar y plantear al menos una solución para todo esto, porque yo entiendo que el Perú no la está pasando bien, yo entiendo que no estuvimos preparados, yo entiendo que hay mucha gente que realmente hasta ahora no toma conciencia de lo que estamos enfrentando, pero hay ciertos funcionarios que se les paga para una cierta función y simplemente y están percibiendo su sueldo normal y no hacen nada por justificarlo. No estoy hablando de los congresistas, pero no hacen o sea, ganan un sueldazo y simplemente no se les ve, no se les ve el por qué están trabajando, simplemente no justifican su sueldo, simplemente somos nosotros los de a pie, la gente de a pie, las que tienen que brindar soluciones y al fin y al cabo ni siquiera somos escuchados y ya queda en un tema de un círculo vicioso de todo lo que se debería hacer, de todo lo malo y todo queda así, todo es un tema subjetivo y finalmente las autoridades en gran parte, porque también, como te digo, la gente es culpable de muchas cosas, pero, pero ya creo que debería, o sea, yo como que estoy metido, leo un poco al menos del tema del ambiente deportivo, no me siento identificado y no siento que el deporte en general esté recibiendo la ayuda que se podría hacer de cierto punto. Creo que de tu casa tranquilamente podrías poderte a pensar, oye, ¿cómo puedo hacer para garantizar la seguridad de la gente y que ésta se sienta al menos a gusto, que no esté tan estresada? O sea, creo que no es fácil, creo que tú lo podrías hacer, yo lo podría hacer, podríamos a pensar qué podríamos hacer. Y creo que ya de tanto pensar algo tiene que salir, ¿no? Entonces, eh, no se ve eso, no se ve esa ayuda de parte de la gente, de las personas, de los funcionarios a los que les toca hacer eso. Eso es cierto. Y bueno, ya para ir terminando, me gustaría que pudieras decir cómo te gustaría que mejore el enfoque deportivo del Estado después de la pandemia. Bueno, la pandemia todavía no acaba, no sabemos cuándo va a acabar, así que ¿tú qué piensas que el Estado podría hacer ahora para garantizar el funcionamiento del sector deporte y qué debería hacer para que después siga manteniendo a ese sector? Primero que nada, ahora pensar en medidas simplemente decidirse, porque el deporte ya ha venido desarrollándose de una buena manera. El deporte en general, como el bowling, como el surf, como el tenis, se ha venido realizando paulatinamente en cuanto a entrenamientos, como te decía, entre septiembre, octubre, noviembre. Se volvieron los entrenamientos, no tengo registros, o al menos no muchos, de deportistas que practican esta clase de deportes que hayan sido contagiados. Entonces, eso hace indicar que los entrenamientos y los protocolos se han llevado de una buena manera. O sea, no hay nada que lamentar. Y esto de las restricciones que se han tenido hasta hace poco, me parece que ya es cuestión de que se puedan llegar a un acuerdo y que ellos mismos examinen y evalúen cómo se dio esto a finales del año pasado, porque se dio bien. No, como te digo, no ha habido alguna pérdida humana, gracias a Dios, y las cosas se han ido llevando bien. Entonces, yo no entiendo el por qué ahora se les puede privar de esto que tanto le gusta a la gente. Entonces, ¿y qué se podría hacer después? Simplemente un tema de inversión. O sea, si no tienes inversión, si no tienes las ganas sobre todo, todo es por las puras. O sea, tienes que invertir, tienes que ir a los barrios populares, a los barrios que no tienen de repente mucho poder adquisitivo, no conocen de algunos deportes. Y no sé, se me ocurre ahorita una idea súper general. Ya que en el Perú y sobre todo en estos sectores populares hay tantas losas deportivas, no sé, hacer un partido de exhibición, digamos, un partido amistoso, no sé, se me ocurre, de badminton, de tenis.
sea, adecuas la canchita, pones una malla de tenis e invitas a dos referentes, digamos, del deporte, del tenis nacional y los pones ahí a jugar. Entrada gratis, la gente que quiera que se ponga a ver, y ahí obviamente algún niñito va a ver, le gusta el deporte, le gusta la forma, le gusta el deporte, se anima a practicarlo. Y de ahí, no sé, se me ocurre también el hecho de que un poco más de inversión en el tema de programas ¿cómo se llama? Estos ciclos vacacionales que se puedan realizar en sectores, como te digo, que de repente no tienen mucho conocimiento de este deporte, y por ahí algún niño se inscribe, no sé, en badminton, quiero probar cómo es badminton, y de repente le termina gustando, de repente es un súper talento, que más adelante no da éxitos, Claro. eso ya es cuestión de probarlo, porque si no lo haces, si no descentralizas el deporte, obviamente siempre va a quedar, siempre va a seguir siendo lo mismo para gente que tiene dinero y todo esto, y no siempre va a ser así. Si no descentralizas el deporte, siempre va a seguir siendo lo mismo. El Perú va a seguir abocándose al fútbol, al vóley, que son los deportes que más invierte, que son los deportes que más pega a la gente, que son los deportes que más gente tiene practicándolo. Pero esto es porque no lo descentralizan, no hay conocimiento del badminton, de algunos ciertos deportes que tranquilamente no son difíciles de practicar, simplemente que la gente no tiene el conocimiento necesario de cómo se practica, de cómo se hace. Por ejemplo, el rugby, el fútbol americano, el béisbol, son deportes que no necesariamente tienes que tener una gran cantidad de dinero para practicarlo. El fútbol americano es un deporte de contacto, es un deporte que necesitas un campo abierto, que lo hay, el rugby casi prácticamente igual, igual el béisbol. Entonces ya es cuestión de que centralice el deporte y que a más gente, a más chicos sobre todo, que son a largo plazo la inversión, les des a conocer que no todo es fútbol y vóley, porque la gente y los chicos te consumen fútbol y vóley porque es lo único que le ofreces, es lo único que ellos ven, es lo único que ellos pueden ver en vivo. Pero si tú vas con otros deportistas conocidos, que ellos sepan que son referentes en su género, que ellos sepan que han tenido logros, obviamente si los ven se van a inspirar, que estos mismos deportistas te den charlas a ti motivacionales de cómo es que llegaron, cómo es que ha ido su proceso hasta el éxito, y por ahí que lo motivas a uno, por ahí que lo enganchas a un chico y se motiva a practicarlo, y por ahí quién sabe que puede salir el próximo campeón olímpico, el próximo campeón panamericano, y eso al fin y al cabo es bueno para el Perú, es beneficioso porque el deporte peruano se expande al mundo y le ayuda a tener réditos no solamente en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Bueno, me han gustado mucho esas ideas. Es algo que de verdad debería pasar. El Estado debería tener un verdadero compromiso con el fomento del deporte, de todos los deportes, porque el deporte es, bueno, en su variedad está realmente lo rico del deporte, que hay para todos los gustos, para todas las personas, pero si no lo conocen, no van a saber. Entonces, de verdad Claro, debería aumentar ese fomento. Una idea, bueno, un ejemplo, ¿no? En otros países, por ejemplo, existe un ministerio de deporte. del deporte, El claro. deporte ya tiene un nivel mayor, ¿no? Junto a, bueno, el ministerio engloba todo lo que ahorita hace el IPD, pero más. Y claro, como dije al principio, es diferente fomentar que estar responsabilizarse por el deporte, lo cual, si existiera un ministerio, creo que podría llevarlo a cabo. No solo colocar una pequeña parte y que el resto lo haga el sector privado, sino que la mayor parte venga del Estado para la promoción. Apoyar más a las ligas de donde salen las jugadoras, y creo que así se podría avanzar bastante para que el sector, bueno, para que este hermoso sector que es el deporte siga desarrollándose, genera oportunidades tanto para jugadores, entrenadores, árbitros y todos los que vienen detrás, y que siga vivo como hasta ahora, pero con muchas mejores condiciones. Claro, claro, claro. Y es cuestión de ponerse de acuerdo, sobre todo invertir más y que todos apunten hacia un norte. De nada sirve que uno quiera hacer esto, el otro quiera hacer el otro, porque al fin y al cabo todos se sabotean entre todos hasta inconscientemente,
y no se va a llegar a nada. Es cuestión de decir, vamos a ir allá, queremos, este es el objetivo, y para llegar a ese objetivo, no sé, Claro, para los Juegos Olímpicos 2030, para los Juegos Olímpicos 2030 queremos, bueno, no va a haber Juegos Olímpicos 2030, pero es por poner un número, claro. este, queremos, ponemos una meta de que para esos Juegos Olímpicos tienen que haber 100 deportistas peruanos. Ahorita, ahorita el número no, creo que no pasa ni de 30. Entonces, ya es cuestión de ir poniéndose metas, y creo que o sea, son 8 años, son 9 años hasta 2030. Y me parece un tiempo prudente como para ir sacando, como para ir promoviendo talentos, y que se pueda lograr metas. Es cuestión de ponerse una meta, y de ponerse a trabajar para lograr. Pues creo que esa es una meta que a futuro debería ser llevado por el siguiente que entre a la presidencia este 2021. Así que esperemos que realmente el deporte siga en desarrollo, ¿no? El Estado realmente le dé la importancia que merece como un ente desarrollador para la juventud y para la población. Y bueno, me ha gustado mucho la conversación que hemos tenido. Han salido bastantes ideas muy buenas. Ha habido una buena reflexión en el tema deportivo. Eres un gran profesional. De verdad, eres una persona que admiro mucho ahí. Lo conozco desde el colegio, ahí ya toda una 11 vida de años. amistad. Hoy ya estaba pensando, y ya son 11 años. Te conozco de 2010. ¡Hala! ¿Cuánto tiempo? Ah, 11 años. Sí, yo Dios. justo estaba pensando ahí. Oye, sí, ¿no? Y Puedo ver creer que es más de todo. una década. Qué genial, de verdad. Muchas gracias por haber venido. Claro que va a haber más conversaciones, diferentes temas. Y bueno, muchas gracias de verdad por haber venido. No te preocupes. Sabes que te estimo también un montón, y espero que sigas adelante con el proyecto, y cualquier cosa sabes que estoy acá para apoyar. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, Cuídate. eso sería todo por hoy. Muchas gracias también a los que están viendo esto. Próximamente seguiremos hablando de diferentes temas, tanto como deporte, cultura, política, realidad y más. Esto ha sido Hablemos. Saludos.